Las economías de nuestros países dependen de muchos asuntos, pero hay uno en particular que de alguna manera termina impactándonos y es el asunto del dólar. En los últimos tiempos hemos asistido a un dólar muy volátil que se mueve entre 4.050, casi llegando a los 4.500 pesos. Hablamos de temas de inflación, hablamos de cómo dependemos en importación y exportación del dólar. Nos preguntamos si el anuncio que quizás en el discurso inaugural el actual presidente Petro hablaba de por qué no apostar que los países de este lado del mundo usásemos una misma moneda. Países incluso en América Latina han llegado a la dolarización y entonces esa palabra, ¿sí?, ese común denominador dólar ha ido marcando nuestra economía. Incluso el hecho de que el Banco de la República eleve las tasas de interés para que no haya tanto consumo en un país como el nuestro, nos pone ante un escenario importante y digno de ser reflexionado en este tema de interés de en rojo y negro. ¿Cómo se da la dolarización? ¿Cómo se dan esos diferentes mecanismos que hacen que nos preguntemos, ¿es hora de comprar dólares y guardar? ¿Es el momento de vender lo que tenemos e irnos hacia otros lugares? Ante un panorama como este, bien nos cabe la siguiente reflexión con la que queremos iniciar este espacio de opinión. Recientemente, la inestabilidad en el valor del dólar se ha convertido en un problema para la economía en nuestro país. El dólar, al ser un activo tan importante, se vuelve un valor inestable que se ve afectado por diversas condiciones y eventos a nivel regional y global. Y como consecuencia, las variaciones de esta moneda terminan por afectar las monedas locales que se rigen a su volatilidad. En relación al peso colombiano, hay tres aspectos que explican el aumento en los precios de esta moneda. La reciente elección presidencial en el país, sumado a la incertidumbre que genera un nuevo mandato, la reducción en los precios del barril del petróleo, así como el contexto internacional afectado por la guerra de Ucrania, las exportaciones y una posible recesión económica en Estados Unidos para el 2023. ¿Cómo afecta esto el bolsillo de los ciudadanos? Las consecuencias de la pérdida del peso ante el valor del dólar son diversos y afectan según el sector y el actor económico. Esto puede afectar de forma negativa y de forma positiva a los bolsillos de los colombianos. Por ejemplo, los sectores caficultores del país están experimentando una situación favorable de precios históricos y un dólar caro, que aumenta sus ingresos por carga y el valor total de la cosecha, mientras que el bolsillo de los colombianos se perjudica gracias al aumento en productos de bienes importados de la canasta familiar, como las harinas, aceites, cereales y el aumento de los precios de los bienes exportados para la industria agrícola, que encarecen los productos de las cosechas. ¿Qué hacer como ciudadanos para enfrentar esta situación? Es fundamental mantener la calma en situaciones como estas, no hacer compras desesperadas y entender que el mercado es volátil y tiende a regularse. Se sugiere buscar las alternativas más económicas dentro de la canasta familiar y los productos regionales. El ahorro también es una herramienta importante para manejar nuestra economía en estas situaciones y entender que el precio continuará en aumento. Quizá como escuchamos en la nota, son muchas las preocupaciones que por estos días rondan en el ambiente. Vemos un dólar volátil que se mueve entre 4.050, llega a topes de 4.490, casi 5.000 y nos preguntamos, ¿y esto qué lo ocasiona? ¿Será acaso la expectativa ante una próxima reforma tributaria con el gobierno actual? ¿Será el que efectivamente estamos a nivel mundial en
lo que se llama el próximo año será un año difícil para la economía, o lo que Estados Unidos ha anunciado ya con topes de inflación que llegan casi al 10%, y si en un país como ellos se da, entonces ¿qué esperar de países como los nuestros? Esa volatilidad del dólar y sobre todo la expectativa ante el mismo será la reflexión que nos ocupa en este espacio de opinión de Rojo y Negro. Y precisamente para que hablemos sobre ello nos acompaña Wilman Gómez, quien es el director del Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, Doc. Y nos acompaña igualmente Alexander Ríos, quien es coordinador del laboratorio financiero de nuestra universidad. Wilman, empecemos un poco con toda su experiencia en economía. Cuando nosotros hablamos de la volatilidad del dólar, se mueve entre valores que oscilan en casi que 500 pesos. Un día amanecemos con uno, otro día amanecemos con otro, y casi siempre nos preguntamos, bueno, ¿y eso realmente algún día va a llegar como a un techo? ¿Cómo entender ese impacto del dólar sobre la economía? Porque el ciudadano de a pie piensa, bueno, es que o sea, mis transacciones son en pesos, pero ¿cómo impacta eso realmente en el día a día? César, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes nos ven allá en la casa. Has tocado en esa breve pregunta, tocaste de manera compacta muchos temas, ¿sí? Entonces vamos a tratar de abordarlos como por partes, como se dice, para que tengamos entendimiento y nos entiendan allá en casita, porque son varias cosas. Esto no podemos hablar de techo para el tipo de cambio, porque el régimen actual de cambios en nuestro país no es un régimen de banda cambiaria, ¿okay? La banda cambiaria es un sistema de administración del tipo de cambio en el que nuestro Banco Central fijaba un piso y un techo y tenía una pendiente. Entonces, no es pertinente hablar de techo, ¿sí? Porque no hay además la posibilidad de que el Banco Central intervenga llevando el tipo de cambio o manteniéndolo en ese techo o en ese piso. ¿Okay? Podemos hablar de valores altamente históricos, sí, pero entonces haciendo esa precisión conceptual y técnica, sí, vamos a lo que es. El tipo de cambio ha estado bastante volátil estos días y es un tema de expectativas. Las divisas, y en particular el dólar, hacen un doble papel. Un papel que es transaccional, es decir, necesitamos dólares para pagar nuestras importaciones, para hacer el pago del servicio de deuda externa, pública y privada, los libritos que uno compra ahí por las plataformas, en el caso de uno pues, que es profesor, y cualquier cantidad de necesidades que requieran transacciones en moneda extranjera. Y el otro motivo, que es el motivo especulativo, que tiene que ver sobre todo con el fenómeno de las expectativas y cómo éstas se conforman. Y se le dice especulativo porque tiene que ver con el hecho de que el tenedor de ese activo, sea un banco, una persona, un intermediario financiero, alguien que transa en bolsa, etcétera, lo compra en alguna cantidad y espera que suba el tipo de cambio y luego liquide esa tenencia y tiene un diferencial entre lo que pagó inicialmente y el precio cuando está más alto al momento de venderlo. Por eso se habla de demanda por motivo de especulación, para sacar una rentabilidad de ese diferencial cambiario entre un momento y el otro. ¿De acuerdo? Ambas se pueden ver afectadas por diferentes factores. Entonces, la parte que es transaccional de la demanda del tipo de la demanda de dólares tendrá que ver con cómo se esté inundando el mercado de divisas a partir de las divisas que entran por exportaciones, las que entran por flujos de inversión extranjera directa o indirecta al país, las divisas que se monetizan por la entrada de deuda externa, pública y privada, y esas serían las vertientes que explican la oferta de divisas, y la parte de la demanda que estará explicada, como ya les dije, por requerimientos de transacciones. Entonces, hasta ahí todo lo que podríamos llamar temas de fundamentales. También hay que poner en medio de la conversación el diferencial de tasas de interés, ¿sí? Que tiene que ver hacia dónde se van a mover los capitales dependiendo de comparativamente cuál tasa de interés sea mejor, si alguna del resto del mundo o el país. ¿Listo?
Pero el tema especulativo, que es tal vez el que está pegándole más duro en este momento al tipo de cambio y a su estabilidad, es bastante serio y tiene que ver con cómo se modelan las expectativas, cómo se está haciendo la señalización de parte de los empresarios, de parte de los políticos, de parte del nuevo gobierno y en general de todos los ciudadanos. Usted ha tocado un tema que Alexander, seguramente cuando nosotros hablamos del tema del dólar inmediatamente nos viene a la mente. Claro, coincidió que fue creciendo el dólar ante la expectativa de un nuevo gobierno, coincidió que efectivamente estamos en una guerra en Ucrania, que es un gran país del cual dependemos en términos agrícolas y muchos con otra serie de insumos. Entonces el ciudadano que en este momento está en la casa y está viendo este programa dice, ¿y a mí qué si el dólar subió o no? Yo sé que si de pronto el Banco de la República dice que es tantos puntos, bueno, pero es que yo no tengo tarjeta de crédito, o sea, eso a mí no me va a afectar porque yo nunca voy a tener como un poder adquisitivo con qué comprar tarjeta de crédito. Y usted está preguntando, ¿eso a mí cómo me está afectando? Y entonces aparecen temas como inflación o temas como de otro tipo. Eso que ustedes trabajan en el laboratorio financiero y que son esas medidas del día a día, como de segundo a segundo, de los datos o de las data que cada vez va apareciendo, ¿eso cómo se lo trasladamos como a alguien que en este momento está en casa y dice, ¿verdad? A mí sí me afecta eso, o la verdad, pues igual yo todos los días merco el día a día en la tienda, o sea, compro lo sustancial. ¿Eso cómo termina afectando al ciudadano en términos concretos su bolsillo? Bueno, antes que nada, para mí es un placer estar acá, por supuesto, al lado de alguien que fue mi profesor. Para mí es un placer estar por acá compartiendo. Pues, es muy grato la experiencia en este momento, ¿cierto? Yo creo que si nos concentramos, les puedo explicar esto desde todas las vertientes que quieran. Podemos hablar 5 horas de esto seguido. Haga de cuenta que usted es el profesor y lo va a decir hoy en día. Para los que nos están viendo en casa, es realmente muy sencillo. Hoy en día yo creo que todos tenemos streaming, Netflix, Disney Plus, sí, Amazon Video. Por ejemplo, el profesor hace gastos en dólares comprando libros, lo cual comparto, pero también veo Amazon Plus, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahí esas compras que se hacen con tarjeta de crédito que tienen una implicación de un tipo de cambio de por medio, sí, hay una afectación. Supongamos que le estamos hablando a ese porcentaje grande de colombianos que no tienen tarjeta de crédito. ¿Cómo en su día a día los permea el dólar? Vamos a hablar de 2 caminos. El primero, en cualquier panadería. ¿Por qué panadería? Si Colombia es un país que tiene como producir todo esto. Bueno, resulta que para producir cualquier país tiene que hacer un proceso de importación. Antes de la producción hay un proceso agroquímico y lastimosamente el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania encareció todo el proceso de importación de agroquímicos. Entonces, entender que cualquier tipo de producción que se haga en Colombia, por más soberanía alimentaria, que es una frase que está de moda en este momento, que queramos tener, va a depender necesariamente de los agroquímicos que tenemos que importar y que están costosos, pues cotizan en dólar. Entonces vea que aparece otra vez la variable que encarece todo, dólar. Segundo, Colombia no es un gran importador de alimentos, como mucha gente lo ha pensado. A datos del año pasado, Colombia importaba cerca entre el 8 y el 10% de alimentos, el resto se producían autónomamente, que es una tasa muy buena. Pero caso contrario, Colombia es importador neto de agroquímicos, metales y maquinaria. ¿Para qué sirve todo eso, Víctor? ¿Para qué sirven los agroquímicos? Para producir la comida. ¿Para qué sirve la maquinaria? Para construir. ¿Para qué sirven los metales? Casas, infraestructura, todo eso lo terminamos pagando los colombianos, sea directamente en nuestro consumo del día a día o sea directamente a través del recaudo tributario, pero de alguna manera tenemos que pagar eso. Entonces, indiferente del estrato social, consumo o no directamente en dólares, el dólar está presente en la vida de todos los consumidores colombianos en este momento. Cuando uno entiende perfectamente que el dólar está presente en nuestras economías, uno dice, bueno, ¿y habrá algún tipo de estrategias? ¿Qué mirada plantear al respecto para que nos sirva en el siguiente segmento de cómo abordar esos temores que en este momento tenemos en Colombia acerca de tanta dolarización? ¿Será que mejor es ir a casas de cambio y comprar bastantes, o mejor espero, o mejor me voy? Pero escuchemos de la mano de un experto algunas estrategias posibles que nos ayuden a afrontar un tema de este tipo, la nota con la que los dejamos en este momento.
En el día a día las personas no son conscientes de cómo las afectaciones de las diversas divisas, en especial del dólar, los puede afectar. Por eso es importante hablar de qué estrategias para esas personas de a pie podemos utilizar. Y son varias. Una primera de ellas es buscar un ingreso en dólares, pues si esa divisa está subiendo, busquemos qué ingreso podemos tener ahí. Es difícil porque, claro, necesitas saber otro idioma, necesitas vincularte con economías en el exterior, pero es importante mencionar eso ahí. Otra forma es a través de inversiones en Estados Unidos o en países en el exterior que nos generen esa exposición en el día a día. Entonces, en un comienzo podría ser ese, sé que es difícil de conseguir, pero ese es un primer comienzo. Otra forma es ya un poco, y va en el pensamiento de cada persona, volverlo general. Es también un poco difícil. Desligarse aquí del dólar o de las divisas es complicado en el sentido que todo lo que nos rodea, muchas cosas son importadas, somos una economía muy importadora, de hecho la economía va muy bien, el déficit está muy amplio es porque estamos importando más de lo que exportamos. Entonces todo lo que vemos, esta cámara que estamos utilizando aquí, el celular de la persona, el televisor, todas esas cosas, muchas son importadas. Entonces la persona en el día a día si tiene la capacidad de comenzar a separar un poquito de sus ahorros y entrarlos en dólares, ese es un primer comienzo como que venga, estoy impactado por el dólar, por todas estas cosas que me rodean y que en el futuro compro o que hoy estoy comprando, ¿qué puedo ir haciendo? Ir separando un poco, uno lo piensa en el muy largo plazo y uno retoma un poco de cuánto valía el dólar hace 50 años, 100 pesos, en los 80, 300 pesos, en los 90, 700 pesos, en el 2000 alcanzó de 1.000 a 2.000 pesos y uno se ve que si tiene en el largo plazo y tiene esa capacidad de ir separando, sí o sí el dólar va a ganar. Podemos retomar esta conversación en 20 años, 30 años y podemos ver que muy probablemente el dólar pueda estar en 8.000 o 10.000. Entonces es importante que nos preparemos antes de esos hechos y vemos, venga, es que puede pasar un hecho que puede afectar la economía colombiana. Preparémonos antes de. Eso es como haciendo el símil, es como un seguro no se compra ya cuando tuve el siniestro, sino que se compra antes de. Entonces, comienzo por ahí a desgranar todas esas estrategias y la última que podemos comenzar es, venga, usted tiene que organizarse, primero un ahorro, para generar el ahorro tiene que organizar sus finanzas antes, que quede ese excedente que le permita invertir. Invertir lo puede hacer de muchas formas, la manera más fácil de cubrirse frente al dólar termina siendo su compra en físico, sus monedas en físico, en lugares o casas de cambio que sean conocidas, que te puedan dar la garantía que es un billete verdadero y de a poquito cada mes, así sea 20, 30, 40, 50, 100, irlos guardando. El asunto de la dolarización de algunos países, profe, que muchas veces estamos llegando y conociendo ya países que le quieren apostar a ese tipo de economías. El asunto de si es el momento oportuno para ir a casas de cambio, comprar dólares e ir guardando, como nos decía el invitado Juan Sebastián, o incluso llegar a escenarios como los que en este momento seguramente muchos experimentamos de algunas personas o algunos empresarios que dicen yo no me siento seguro en este momento fiscalmente en el país, entonces tengo X activos, los vendo y me voy a hacer vida a otro país. ¿Cómo ver eso desde el punto de vista del dólar, desde el punto de vista económico? ¿Qué tan viable puede ser? ¿Qué decir sobre eso, apreciado Wilma? Bueno, César, de nuevo vamos. Sí, por partes, porque ese era el objetivo. Toquemos el tema de la dolarización. Sí. La dolarización se conoce técnicamente como un ancla nominal. Sí. ¿Para qué sirve y por qué se recurre a ella? Se recurre a ella en las economías en las que no han podido estabilizar la tasa de inflación. Mientras que hay una transición que le pueda permitir al Banco Central tener una autonomía técnica, jurídica, administrativa, ese recurso de la dolarización es una medida desesperada, cierto, pero es súper efectiva. Consiste en fijar una paridad de la moneda doméstica con una moneda de referencia sólida, en este caso el dólar, por eso se habla tanto de dolarización, pero podríamos hablar algún día de eurización, sí, por ejemplo, y decretar una paridad y decir, ok, a partir de ahora el dólar también es una moneda de curso legal en nuestra economía. ¿Okay?
se puede pagar indistintamente en dólares, son válidos para las transacciones, para pagos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante y por qué es efectiva? Porque al fijarse, al amarrarse a una moneda de referencia como lo que estamos hablando, el Banco Central tiene que limitar de facto con toda la fuerza, es un freno de mano, sus emisiones monetarias, ¿sí? De manera que eso es como tener un tipo de cambio fijo, tal cual. Es como tener un tipo de cambio fijo con el matiz de que la moneda extranjera es de curso legal para todos. Entonces, ¿cuándo se recurre? Cuando es incontrolable la inflación. Nosotros no tenemos una inflación incontrolable. Tenemos una inflación que se nos salió de un dígito, pasó a 2 dígitos. Todavía no es una inflación que pudiéramos llamar inflación media, de pronto el 30, 34 y pico % que tuvimos por allá en los 90, que tuvimos una expansión hermosa y no teníamos un banco central que le jugara metas de inflación. Apenas estaba haciendo la transición a jugar a metas de inflación por parte de nuestro banco central. Así que todavía tenemos un margen muy grande para que nuestro banco central haga su trabajo como lo ha venido haciendo, para que nuestro Banco Central siga por medio de esas 3 autonomías y ese mandato constitucional que tiene de proteger el poder de compra de todos los colombianos. Usted tocó un tema que muy recurrente, que Alexander pues, va a ser ahora como muy importante a nivel mundial, ¿cierto? O sea, Estados Unidos anuncia hace más o menos 2 meses que su inflación va a ser elevada, ¿cierto? O sea, no lo dice, entonces claro, todo empieza como a alarmarse y seguramente en el laboratorio empiezan a encenderse todos los bombillos a decir algo está sucediendo. Igual, la Unión Europea nos dice, pues nosotros no estamos ajenos a eso, también vamos a ser impactados, y este año solo fue colchón porque el 2023 va a ser el difícil, o sea, todo el mundo empieza como algo escatológico, por usar un término, si de algo está sucediendo allí, entonces todo el mundo está a la expectativa de qué va a ser el 2023 en términos económicos. Y entonces, claro, decimos, subió el 10%, el salario mínimo, pero la inflación puede subir un poquitico más, ¿cierto? Entonces, prácticamente se va a comer, en el buen sentido de la palabra, la inflación, el aumento. Entonces, eso hace que ante un gobierno de turno como el que está iniciando, ante una reforma tributaria como la que se está discutiendo en este momento en el Congreso, ¿qué podemos esperar? O sea, podemos esperar cierta tranquilidad desde su experiencia, por supuesto, y desde el laboratorio financiero, o realmente estamos en tiempos de esto es mejor ir guardando para ver cuándo nos vamos. ¿Qué decir allí? Bueno, yo empecemos a mirar desde afuera. Sí. Yo particularmente creo que Estados Unidos, con su inflación causada, como bien lo menciona el profesor Wilman, tiene que ver muchísimo con el tema de la impresión de dinero. Por allá empezó. Europa le metió más gasolina al fuego cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero en lo personal, entre la inflación causada por allá y la inflación causada por acá, me parece más grave la europea. Estados Unidos, mal o bien, es una moneda de referencia, autónoma, y lastimosamente creo que Wilman comparte su opinión conmigo, tiene ciertas virtudes heterodoxas que le permiten manejar su propia expansión o no, cosas que no podemos hacer los países como Colombia, ¿cierto? Cierta autonomía, cierto poder. Obviamente eso tiene efectos que no se pueden negar bajo ninguna óptica. Pero entonces, como yo lo veo, Europa en este momento es el eslabón más débil por encima de los latinoamericanos. Por allá, con el tema de la deuda pública, Italia, España, Portugal, son países que tienen una deuda pública exacerbada. Y ahorita el ajuste, como está pasando en Estados Unidos y en Colombia, el ajuste de tasas al alza también tiene que verse en Europa. Y ahí es donde la deuda pública de estos países que yo les menciono va a empezar a sentir unas fricciones y un proceso de estrés altísimo. Italia es el primero que está ahí como en vilo, entonces me parece que por ahí va la cosa. El tema es cómo traemos eso a Colombia, cómo ese entorno internacional nos pega y se alinea con lo que me preguntas, reforma tributaria y todo esto. Yo quiero que pensemos que es natural pensar que luego de una pandemia y de todas las políticas que se dieron para que el mundo superara la pandemia, eventualmente iba a venir inflación. Yo creo que todos los economistas, de alguna u otra manera, o hasta los financieros, sabíamos que iba a haber un brote inflacionario, eventualmente.
porque es lo más cotidiano que pasa después de las crisis cuando se apoyan en políticas de estas características. Ahora bien, la pregunta es, toda inflación, esto es un ciclo, esto es muy bonito porque esto es casi cíclico, toda inflación elevada fuera de su ancla genera una desaceleración económica. Las materias primas internacionales costosas, por ejemplo el petróleo, nos convienen ciertamente. Yo difiero un poco ahí, pero nos convienen ciertamente en términos fiscales, pero al mundo en general no, porque el petróleo es la fuente de energía con que se mueve el planeta y la energía para que se mueva el planeta no puede estar cara, ¿o sí? Entonces, normalmente los procesos inflacionarios en materias primas, en precios de mercado, generan desaceleraciones muy robustas de las economías, las empiezan a desacelerar y esto eventualmente nos va a pegar. Entonces, estamos en ese escenario, inflación alta, tasas altas, desaceleración y en el peor caso, recesiones para algunas economías. La pregunta es, ¿qué tan fuerte va a ser? Es como cuando tú te caes, tú vas en bicicleta y te caes. La pregunta es, ¿te raspas o te quiebras un pie? A nosotros en Colombia nos conviene que el mundo se caiga y se raspe un poquito, porque eso nos abre una puerta y le abre una puerta al nuevo gobierno a tener unas materias primas a su favor, a un marco fiscal medianamente controlable. Porque recordemos, como bien lo decía Wilman, y qué pena citarlo tanto, todo el ingreso de divisas depende muchísimo de nuestro sector de exportación. ¿Qué pasaría si nuestros dos principales socios, que son Europa y Estados Unidos, se desaceleran robustamente? Entonces, ¿qué nos conviene? Que se desacelere el mundo, pero poquito. Y es un escenario que no podemos evitar. En Colombia somos tomadores de precios y no podemos evitar eso. Entonces, tenemos que mirar cómo reaccionar a eso. Cuando estamos ante un panorama de este tipo, seguramente son muchos los desafíos que como ciudadanos se nos plantean. Estamos en etapas iniciales de expectativas. ¿Será el tiempo oportuno para tomar decisiones fiscales a nivel familiar o incluso empresarial o de grupo de amigos? Es una reflexión que queremos hacer en dos partes. Inicialmente en este momento y más adelante cuando vaya avanzando todo y conozcamos con claridad los alcances de la reforma tributaria. Los invitamos a que nuevamente nos sentemos en un escenario de este tipo para mirar efectivamente si eso que planteamos como desafíos, hasta qué niveles han llegado. Seguramente el actuar con calma, el ser mesurados, el no empanicarnos ante lo primero que aparezca puede ser una buena salida. Lo cierto del caso es que cuando de economía se trata, el aprender a tener ahorro siempre será un buen consejo, ¿de acuerdo? Es el tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A Wilman Gómez como director del Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia, mil gracias. Alexander, desde la coordinación del laboratorio financiero, porque a partir de esta conversación nuestros televidentes se pueden hacer una idea acerca de hacia dónde vamos, para que más adelante, como les digo, nos podamos encontrar nuevamente a decir, bueno, realmente ese hacia dónde vamos puede de alguna manera encontrar como una luz en el camino de salidas posibles a unos cuantos meses de la reforma y demás. Y por supuesto a ustedes, amigos y amigas televidentes, por aceptar esta invitación en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, porque en tiempos en los que la economía requiere de salidas inteligentes, seguramente y confiamos que tengamos de alguna manera las herramientas para afrontarlo de la mejor manera. No olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y canales digitales de nuestra universidad. Y por supuesto los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.